Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos sobre todo a los nuevos suscriptores y comenzamos. Venga, pues antes de empezar con el grafito, lo primero que tenéis que decidir es dónde vais a colocar el foco de luz para dibujar. Tenemos que ponerlo en un lugar donde las sombras que se generen no nos molesten para dibujar y donde la luz que se refleje no incida directamente en los ojos. ¿Y cómo calculamos esto? Tenéis que tener en cuenta que el grafito brilla y cuanto más recto sea el foco de luz, más va a rebotar en el papel y va a incidir en nuestros ojos. ¿Cómo solucionamos esto? Tenéis que saber, y si no lo sabéis, os lo explico yo, que la luz sale rebotada en el mismo ángulo con el que incide. Es decir, que si yo tengo el foco de luz aquí, en este ángulo, la luz se va a reflejar justo en el mismo ángulo en sentido contrario. En mi caso, como soy diestra, tengo la luz colocada a mi izquierda para que las sombras que se generen, las veis aquí, no me molesten a la hora de dibujar. ¿Qué foco de luz utilizo? Pues yo tengo un aro de luz o dos, incluso a veces que pongo. ¿En qué ángulo tengo que poner el foco de luz? Pues eso lo iréis viendo en función de que vayáis dibujando y vayáis acostumbrándose al grafito. Yo lo tengo a unos 60 grados, más de 60 grados el ángulo de luz, ¿vale? De hecho es que podéis ver las sombras que se generan que están a la derecha. De la misma manera, si ponéis el foco arriba, tenéis que tener en cuenta ese ángulo para la reflexión de la luz y que no os moleste. Al tener el foco arriba, la sombra se va a generar abajo. Importante también que utilicéis luz difusa, es decir, que a vuestro foco de luz le podéis poner un trapo con una distancia prudencial, obviamente, para que la sombra que se genere no sea tan exagerada, ¿vale? Como esta que veis aquí, y no os confunda a la hora de dar los valores. ¿Qué son los valores? Eso lo vemos más adelante. Oye, Laura, ¿pero tú no utilizas luz difusa? No, porque en mi caso particular necesito una luz determinada por el tema de mi vista, ¿vale? Pero si estáis empezando, yo os la recomiendo. De hecho, estoy ahora mismo con este aro de luz y a veces tengo que poner un segundo aro de luz para ver mejor. Pero bueno, eso es otra historia. Otra cosa muy importante y que forma parte del papel, ya sabéis que en el vídeo anterior recomendé una serie de papeles para empezar a dibujar. Bueno, pues estos papeles ya os comenté que tienen una textura ligera y lo que no dije es que no son blancos, son de color crema. ¿Por qué? Porque cuanto más blanco y más satinado sea el papel, más va a brillar el grafito y eso puede ser un auténtico infierno para dibujar. Aquí, por ejemplo, lo que hice, qué pena que no lo tenga grabado, fue primero marcarme las luces y las sombras con valores generales y luego entrar un poco al detalle. Pero un poco. Vosotros ahora mismo viendo este dibujo veis aquí pelo rizado. Pero si acercamos la cámara es un conjunto de luces y de sombras. No hay pelo dibujado. Por eso me encanta el dibujo artístico, porque al no entrar en el detalle conseguimos crear la ilusión del observador de que está viendo algo que realmente no está ahí. Venga, ya empezamos con el grafito. Nos vamos a encontrar con una serie de letras escritas en cada uno. ¿Qué significan esas letras? La H significa hard en inglés, duro. Y la B, black, negro en inglés. Y entre toda esta gama que hay aquí, hay uno que es el HB, que podríamos llamarlo ni duro ni blando.
según aumenta el número de las H's, H, 1H, 2H, 3H, 4H, más claro nos da el valor, y según aumenta las B's, B, 2B, 4B, 6B, hay números entre medias que yo no tengo porque no son necesarios, no se necesitan tantos lápices, más oscuro. Cuanto más subimos en la escala de las H, más duro es el lápiz. Tener cuidado porque os podéis cargar la superficie del papel. Yo por eso 2H si lo uso, como os dije, para difuminar, ya lo veréis. Y en el caso de las B's, cuanto más aumenta el número, más blando es el lápiz. Más negro, por supuesto, pero más blando. Nos va a dar una textura más gruesa, no va a tapar tanto el poro del papel. En cambio, con las H's vamos a tener el trazo más fino. Aquí lo que estáis viendo es una escala de grises, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se llama esto en dibujo? Se llama valor. Cuanto más valor, más cercano al blanco y más reflejará la luz. Cuanto menos valor, más cercano al negro y menos reflejará la luz. Y otra cosa muy importante, si os está gustando este contenido, acribilladme a likes y así sabré que esto os mola y seguiré haciendo contenido de este tipo, ¿vale? Venga. ¿Qué recomendaría yo para empezar a dibujar a lápiz? Pues primero de todo os tenéis que hacer una escala de valores para conocer el material y tenéis que intentar sacar la mayor cantidad de valores que podáis con el material que tengáis. Y siempre que uséis un papel nuevo tendréis que probar vuestros lápices y vuestro control de ellos sobre ese papel. Como por ejemplo en el vídeo que vais a ver ahora, que es en otro papel, los valores que saco son completamente diferentes a los valores que estáis viendo aquí. ¿Cómo empezaríamos con grafito? Bueno, pues yo os sugiero 3 ejercicios. El primero de todos es que tenéis que conseguir hacer un degradado con un solo lápiz. En este caso yo aquí lo estoy haciendo con el HB. Y con esto no me refiero a que en la parte más oscura de ese degradado tengáis que apuñalar el papel. No, no. A lo que dé el lápiz. En cuanto llegue el momento en el que tengáis que apretar el lápiz, ese degradado ya está terminado. Porque en cuanto apretéis va a brillar más todavía. Una vez que tengáis controlado este tipo de degradado, ya podéis pasar al siguiente ejercicio, que es hacer un degradado con distintos lápices. De manera que cuando el HB, aquí yo he empezado con un HB, cuando el HB no nos dé ya más posibilidad de oscurecer, es cuando se pasa a la siguiente graduación, el 2B. Cuando el 2B nos está pidiendo apretar, antes de llegar a apretar el lápiz, es cuando tenemos que pasar al 4B. Y así sucesivamente en función de los lápices que tengáis, ¿vale? Siempre vamos a empezar por el más claro, que es el que nos da el trazo más fino, e iremos poco a poco aumentando de valor hasta el más oscuro que tengamos. Podéis ver en el vídeo que voy cambiando el sentido del trazo a la hora de sombrear, así me evito tener que estar apretando. Simplemente con cambiar el trazo voy a ir consiguiendo oscurecer una zona. Y el tercer ejercicio que os propongo es dibujar una esfera. No hace falta que cojáis e intentéis dibujar la esfera así a mano alzada, no, cogeros cualquier cosita redonda y os la dibujáis. Lo que vais a ir viendo es estas dos técnicas que hay aquí aplicadas aquí.
vais a ver que utilizo el pincel solamente al principio para difuminar. Luego no lo vuelvo a usar. Mi consejo es, si vais a difuminar, siempre difuminar al principio, porque como difuminéis más tarde, se os va a quedar plano el dibujo. ¿Por qué la esfera? Pues porque en la esfera se ven unos conceptos muy claros que vais a tener que tener en cuenta a la hora de dibujar otras cosas. Como por ejemplo retrato. Yo sé que hay gente por aquí, suscriptores, hola, que estáis ahí aprendiendo a dibujar ojos, aprendiendo a dibujar caras, entonces esto es súper importante. Porque todo objeto tiene estas partes y en una esfera es muy evidente. Tiene nuestro foco de luz, aquí. Tiene nuestra luz reflejada, aquí. Nuestra sombra propia, que sería toda esta parte de aquí. La cresta de la sombra, que es muy importante para definir los volúmenes. Y la sombra proyectada. Es importante que entendáis cómo sombrear una esfera como cuerpo opaco, porque luego a la hora de dibujar los iris, los ojos, la luz se refleja de otra manera. Aquí veis, si la luz me viene de aquí, lógicamente la sombra va a estar en el lado opuesto, ¿verdad? En el caso del iris es al revés, porque el ojo tiene líquido vítreo y al igual que las gotas de agua, refleja las sombras de distinta manera. Fijaos, nuestro punto de luz y nuestra sombra, ¿verdad? Nuestro punto de luz y la parte contraria está más iluminada, que no es muy evidente, pero para que lo entendáis. En los ojos, la zona más oscura siempre va a estar alrededor del brillo del ojo y la zona más clara en el lado opuesto. Siempre. Es importante que vayáis viendo cómo voy generando los degradados. Dentro de la esfera hay dos degradados. Uno es este y otro es este. El punto más oscuro es la cresta de la sombra. Pero fijaros también que la cresta de la sombra no llega hasta el final, porque esta parte también va un poquito iluminada. En conclusión, el grafito se trabaja a capas. Yo suelo empezar siempre por el HB y voy siguiendo por el 2B, 4B, 6B y 8B. He empezado con un HB en la esfera y luego continuado con un 2B. Pero ¿qué sucede? Que a veces necesitamos retroceder. Bien porque ese HB no ha cubierto una zona como queríamos, bien porque al utilizar un lápiz más duro vamos a conseguir pulir, partir el grafito del lápiz más blando. Es decir, que en lugar de difuminar con un difumino, yo utilizo los lápices más duros para difuminar. Fijaos lo que sucede cuando vamos dando la sombra proyectada. En este caso de la esfera. Siempre el punto más cercano va a ser el más oscuro. Y se va a ir degradando a medida que vamos hacia el exterior. Pero lo que quiero que os fijéis es que yo había dado aquí mis valores.
que eran en un principio bastante oscuros, ¿no? Sí, un degradado de esta parte de aquí hacia la cresta, pero al dar esta zona más oscura, como corresponde, se me ha aclarado toda la luz reflejada. Eso lo tenéis que tener en cuenta en cualquier dibujo. Por eso muchas veces os digo que vayáis de lo general a lo particular, porque siempre hay que ir rectificando valores. Siempre. Si estuviéramos hablando de algún dibujo a color, en ese caso habría que rectificar el valor y el tono.